La nieve caía con suavidad, cubriendo la ciudad como una sábana blanca de olvido. Las luces navideñas titilaban en las ventanas de los edificios, creando reflejos cálidos que contrastaban con el silencio gélido de la noche. Pero en medio de ese paisaje festivo, dos figuras se movían lentamente por las aceras vacías. Un niño con los ojos velados por la niebla de la ceguera y una perra que arrastraba una de sus patas, como si el mundo les hubiese dejado cicatrices idénticas. Lo que ocurrió esa noche de Nochebuena no fue solo un milagro, fue una forma silenciosa de redención. Si crees en las segundas oportunidades y en el poder silencioso del amor verdadero, deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia con quienes aún creen en lo invisible. La ciudad dormía bajo el peso del invierno. El asfalto se había vuelto invisible bajo la nieve acumulada, y cada rincón parecía petrificado en una postal navideña. Sin embargo, había movimiento. Un andar torpe y persistente cruzaba los barrios altos, ignorado por quienes se refugiaban tras vidrios empañados. Pedro caminaba guiado por una cuerda atada a una perra que cojeaba. El cuero de sus zapatos estaba roto. Llevaba puestos varios suéteres viejos, ninguno suficiente para contener el filo del aire. Sus manos, rojas por el frío, sujetaban con fuerza la cuerda, el único vínculo entre él y el mundo que ya no podía ver. A su lado, Luna avanzaba con una dignidad que desafiaba su cuerpo herido. La pata delantera derecha terminaba abruptamente a la mitad, una amputación que le dejaba una marcha irregular pero determinada. A cada paso, la perra parecía recordar su propósito: mantener al niño en movimiento, no permitirle caer, no permitirle detenerse. Pasaron frente a casas iluminadas donde las sombras de familias se proyectaban contra las cortinas. Siluetas que reían, se abrazaban, abrían regalos. Pedro giró la cabeza, como si pudiera sentir el calor de ese otro mundo, aunque sus ojos no distinguieran más que manchas de luz. El corazón, en cambio, comprendía cada escena. En un banco de una plaza se detuvieron. El banco estaba cubierto de nieve, pero no importó. Pedro se sentó con lentitud, sintiendo cómo el hielo se filtraba por la ropa. Luna se acurrucó a su lado. Ambos respiraban con dificultad, no solo por el aire helado, sino por el peso del cansancio acumulado. A lo lejos, un árbol navideño parpadeaba. Las luces bailaban con el viento, como si quisieran alcanzar a los que quedaban fuera del calor. Pedro recordó otras luces, otras fechas, una mesa, dos voces adultas que ya no existían. Todo eso ahora era recuerdo desdibujado, como su visión. Todo se había vuelto distante. Apretó los dientes. No había lágrimas. El frío las congelaba antes de nacer. La ciudad no ofrecía refugio esa noche. Los albergues estaban llenos o cerrados. Las puertas se habían convertido en muros. En cada intento de acercarse, recibían miradas de desprecio, palabras duras, gestos que les recordaban que eran intrusos, estorbos. Así que siguieron caminando. Atravesaron calles con faroles rotos y vitrinas brillantes. La diferencia entre ambos lados del vidrio era abismal. Pedro sentía las piernas rígidas, los pies dormidos, pero no se detenía. Luna, aunque cojeaba, mantenía el ritmo. Miraba atrás constantemente, atenta a cada movimiento del niño. Al llegar a una esquina vacía, encontraron un rincón donde el toldo de una tienda cerrada ofrecía un leve resguardo. Pedro se envolvió en una manta vieja. El suelo era hielo. La perra se acomodó pegada a él, compartiendo el poco calor que conservaban sus cuerpos. Era Nochebuena, y estaban solos. La madrugada llegó como una amenaza silenciosa. La temperatura bajó aún más, volviendo el aire cortante y los sonidos lejanos. Pedro apenas dormía. Sus músculos temblaban involuntariamente, y el sopor de la fatiga competía con el impulso de seguir respirando. Luna no dormía. Su cuerpo estaba alerta, los oídos atentos a cualquier señal. El vínculo entre ambos no necesitaba palabras. Ella sabía que, si Pedro cerraba los ojos por demasiado tiempo, el frío podría llevárselo. Un ruido la puso en tensión. Ladró suavemente, lo justo para alertar al niño sin despertar el miedo. Pedro se incorporó con lentitud. A través de sus ojos velados, solo distinguió una figura alta que se acercaba por la acera.
El corazón le latía con fuerza. La figura se detuvo, los observó en silencio y luego, sin decir una palabra, desapareció entre la nieve. No hubo amenazas, pero tampoco alivio. La mañana los sorprendió todavía bajo el toldo, con una fina capa de nieve cubriéndoles el cabello y los hombros. Pedro tardó en levantarse. Luna tiraba suavemente de la cuerda, indicándole que debían moverse. Permanecer quietos era peligroso. Cuando comenzaron a caminar otra vez, un sonido apenas perceptible flotó en el aire. Campanas, suaves, rítmicas, no provenían de una iglesia. Era más íntimo, más cercano. Luna giró la cabeza en esa dirección, su cuerpo en alerta. Pedro, acostumbrado a confiar en ella, la dejó guiarlo. Las calles estaban desiertas. La ciudad aún dormía o celebraba en interiores, pero en la plaza que habían cruzado horas antes, algo había cambiado. En el centro, junto al árbol, se erguía una figura pequeña, una niña. Estaba sola. Vestía un abrigo muy grande que le cubría hasta las rodillas, y en su mano derecha sostenía una campana dorada. No se movía, solo observaba. Pedro se detuvo. Luna también. La niña parecía no temer al frío ni a la oscuridad. Sus ojos eran tan brillantes como su presencia, como si emanaran una luz propia. Miró a Pedro con calma. No dijo nada, no hizo gestos. Solo levantó una mano y señaló hacia el norte. El sonido de las campanas volvió a flotar en el aire. Entonces, sin más, la niña desapareció. No corrió, no se desvaneció. Simplemente ya no estaba. Pedro se quedó quieto. Su mente buscaba razones, explicaciones, pero no había lógica en lo que acababa de ocurrir. Solo había intuición. Y Luna comenzaba a tirar suavemente de la cuerda. El niño respiró hondo. Sus pies dolían. El estómago estaba vacío, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto al miedo o al hambre. Sintió una dirección y caminó. El sonido era persistente, como un eco suave que rebotaba entre las paredes vacías de la ciudad. No parecía venir de un lugar específico. Estaba en todas partes, flotando sobre los tejados, escondido en las esquinas, vibrando levemente bajo los pies. Pedro seguía caminando. No por convicción, sino porque Luna avanzaba. Ella parecía segura, como si supiera que ese era el único camino posible. A cada paso, la nieve se acumulaba sobre sus espaldas, dibujando una silueta más frágil en medio del blanco infinito. No sabían cuánto tiempo llevaban caminando. El cielo seguía opaco, sin cambios, pero el cuerpo hablaba. Las piernas dolían más, el aire entraba con dificultad y el frío había comenzado a meterse entre los huesos, donde ya no podía ser sacado ni con movimiento. Doblaron una esquina y llegaron a una calle desconocida, más estrecha, menos iluminada. Allí, el sonido de las campanas era más claro. Pedro inclinó la cabeza, intentando fijarlo. Luna se detuvo, levantó el hocico, olfateó el aire. Luego volvió a caminar, como si una certeza invisible la empujara. Las luces de Navidad habían quedado atrás. Aquí no había decoración ni colores, solo edificios grises, persianas bajas y ventanas vacías. El mundo parecía haberse apagado. De pronto, apareció una puerta entreabierta. Era de madera, vieja, con la pintura descascarada. Sobre ella, un letrero que alguna vez tuvo letras. Ahora eran solo manchas. Luna la olió con cautela. Luego, sin dudar, empujó el cuerpo contra la abertura y entró. Pedro la siguió, guiado por la cuerda. El interior estaba oscuro. Olía a polvo, a humedad, a abandono. Era un antiguo local comercial, quizás un almacén. Había cajas apiladas, mantas tiradas por el suelo, una escalera de hierro oxidado al fondo, pero sobre todo, había silencio. Y eso era mejor que el viento. Pedro se dejó caer en un rincón. Luna se recostó a su lado. Por primera vez en horas, el cuerpo dejó de temblar. No hacía calor, pero tampoco había corriente de aire. Eso era suficiente. El niño cerró los ojos. Sus pensamientos eran difusos. La niña de la campana, su mirada, su silencio. Todo seguía dando vueltas en su cabeza. ¿Quién era? ¿Por qué los había señalado? No lo sabía, pero había algo en ella que no podía olvidar. No miedo, más bien ni inquietud, una calma extraña.
como si su presencia hubiera abierto una puerta dentro de él, una que no sabía que existía. La mañana siguiente trajo consigo una claridad opaca. No había sol, solo una luz blanca y sucia filtrándose por las rendijas de las paredes. Pedro despertó con rigidez en los músculos. Luna aún dormía, aunque sus orejas se movían ante cualquier ruido. El silencio del refugio se había vuelto un alivio. No había gritos, ni empujones, ni frío insoportable. Solo la sensación de estar a salvo, al menos por ahora. Un crujido hizo que ambos se tensaran. Pasos, lentos. Unos zapatos se arrastraban por el piso. Luego, una voz. Parece que alguien encontró este lugar antes que yo. Era un hombre. Su silueta apareció entre las sombras. Llevaba un abrigo largo, barba blanca, ojos hundidos. No tenía cara de amenaza. Se detuvo a unos metros, bajó una bolsa que traía al hombro y se sentó en una caja. Mantuvo las manos visibles, como si supiera que no debía causar alarma. No dijo más. Solo abrió la bolsa y sacó algo de comida. Pan, una botella térmica. Lo colocó en el suelo, entre él y los dos cuerpos encogidos. Pedro no se movía. Observaba, evaluaba. Luna tampoco reaccionaba con hostilidad. Su cuerpo estaba tenso, pero su cola no se había erizado. El hombre habló otra vez, sin levantar la voz. No tienen que hablar si no quieren. Solo estoy dejando esto aquí. Siempre dejo comida. A veces alguien la encuentra, a veces no. No pidió información, no hizo preguntas, solo se quedó allí, quieto, sin invadir. Después de unos minutos, Pedro se acercó gateando. Tomó el pan. Estaba blando, envuelto en una servilleta limpia. El aroma a pan recién horneado rompió la resistencia. Comieron en silencio. Primero Luna, luego Pedro. El hombre observaba con discreción. «Me llamo Elías», dijo, como quien deja una piedra en el camino para quien quiera recogerla más tarde. No esperó respuesta. Un rato después, cuando Pedro ya había recuperado algo de calor, Elías se puso de pie. No hizo movimientos bruscos. Solo señaló hacia la puerta. «Si quieren, conozco un lugar. No es lujoso, pero hay comida caliente. Y nadie les va a echar». Pedro dudó. Los ojos de Luna se movieron hacia él, como siempre, atentos, confiando. El niño no respondió, pero cuando Elías salió del local, ellos lo siguieron. No por las palabras, sino por la forma en que fueron dichas. La ciudad parecía haber cambiado de piel. Ya no era la misma que habían recorrido durante la noche anterior. El sol, aunque débil, alcanzaba a dibujar sombras nuevas sobre las fachadas viejas. Pero el aire seguía helado, y la incertidumbre, intacta. Pedro caminaba detrás de Elías. Luna lo guiaba como siempre, pero sin tirar de la cuerda con urgencia. Iban lento, como si el cuerpo de Pedro necesitara adaptarse a cada paso. Las piernas aún dolían, las manos aún ardían de frío, pero había algo distinto en su forma de moverse, un ritmo menos desesperado. El hombre los condujo por calles secundarias. Atravesaron callejones estrechos, pasaron frente a mercados cerrados, edificios abandonados, plazas vacías. En ningún momento se giró a mirarlos, solo caminaba. Y eso, de algún modo, tranquilizaba. Fue entonces, al doblar una esquina, cuando Pedro la sintió. No fue un sonido ni una imagen, fue una presencia, una vibración leve en el aire, un cosquilleo en la piel, algo que lo hizo detenerse sin saber por qué. Luna también frenó. Sus orejas se movieron, captando algo que Pedro no podía oír. Allí estaba, de pie, al final de un callejón estrecho, bajo la sombra de una escalera metálica. La niña, la misma figura de la plaza, mismo abrigo largo, mismo silencio, solo que ahora sus ojos parecían más cercanos, más presentes. Pedro no supo cuánto tiempo estuvo observándola. La niña no hizo gestos, no se movió, solo los miró. Luego, alzó su mano con la campana y la hizo sonar. Un único repique, claro, suave y real. Después, señaló hacia el norte. Otra vez, el mismo gesto, dirección, la misma, y desapareció. Pedro giró el rostro, buscando a Elías, pero el hombre no había visto nada. Caminaba unos metros más adelante, sin detenerse, sin sospechar. Cuando volvió la vista al callejón, ya no quedaba nadie. Era como si la nieve la hubiese absorbido. El niño tragó saliva.
Una mezcla de asombro y miedo le subía por el pecho. ¿Era real? ¿Estaba soñando? Luna no parecía sorprendida. Solo se giró hacia él y lo miró con calma, como si supiera que todo iba según lo previsto. Siguió caminando, con más preguntas que certezas. El edificio se alzaba entre la niebla como un recuerdo mal conservado. Antiguo, de 2 pisos, con paredes de ladrillo desconchadas y ventanas tapadas con plásticos. La puerta de hierro estaba oxidada y rechinó al abrirse. No había cartel, no había nombre, pero había vida. Dentro, el ambiente era distinto. Humilde, desordenado, pero cálido. El olor a sopa y a madera quemada flotaba en el aire. En una esquina, una estufa vieja intentaba calentar una sala que parecía servir de comedor, dormitorio y sala común al mismo tiempo. Varias personas estaban allí, adultos, jóvenes, incluso un par de niños, todos con rostros cansados, todos con miradas que sabían reconocer el hambre, el frío, la calle. Nadie los miró con juicio, nadie se sorprendió, solo hicieron espacio. Elías los presentó sin ceremonia. No necesitaba explicar mucho, bastaba ver a Pedro y Luna para entender. Les ofrecieron una manta, una taza de sopa, un rincón cerca del fuego. Pedro se sentó en silencio, con el cuenco caliente entre las manos. El líquido le quemó la lengua, pero no importaba, lo necesitaba. Cada sorbo era una llamada de vuelta a sí mismo. Luna comía con calma, recostada a su lado. Por primera vez en días, su cuerpo estaba relajado. La noche cayó sin que se dieran cuenta. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo en una calma engañosa. Dentro del refugio, las voces eran bajas, las risas pocas pero sinceras. La humanidad, pequeña pero viva, se sentía en cada gesto. Pedro observaba todo sin intervenir. No sabía cómo moverse en ese espacio. Le costaba aceptar la hospitalidad. Desconfiaba, no por maldad, sino por costumbre. La calle le había enseñado a esperar lo peor. Pero Luna, otra vez, fue la primera en adaptarse. Se paseaba con tranquilidad, aceptaba caricias, movía la cola. Y Pedro, al verla, empezó a relajarse también. Esa noche durmió en el suelo, sobre un colchón delgado. Luna se acurrucó a su lado. El fuego aún crepitaba en la otra sala. Y por primera vez en mucho tiempo, Pedro no sintió miedo al cerrar los ojos. Soñó con campanas y con una niña que lo miraba sin hablar. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud inesperada. No por tedio, sino por algo nuevo para Pedro. La sensación de estar quieto, sin peligro. El refugio tenía un ritmo propio. No seguía horarios rígidos, ni reglas estrictas, pero todos sabían lo que había que hacer. Algunos cocinaban, otros limpiaban, otros salían temprano a buscar cosas útiles por la ciudad. Pedro observaba al principio, desde la esquina, como si aún no creyera que podía formar parte de algo así. Luna, como siempre, se adaptó primero. Se convirtió en una presencia constante, querida por todos. Caminaba por la sala, recibía sobras de pan y carne, dormía en las piernas de quien necesitara consuelo. Era como si su simple existencia trajera calma. El niño la observaba y aprendía. A veces, la imitaba. Elías le ofreció tareas sencillas: lavar algunos platos, doblar mantas, ayudar a los más pequeños a cargar agua desde un grifo del patio. Pedro aceptaba sin quejarse, pero sin soltarse del todo. Hacía, obedecía, escuchaba. Su cuerpo estaba allí, su mente aún no. Las noches eran distintas. El silencio no dolía tanto. El calor del grupo, aunque aún distante, comenzaba a envolverlo. Y cuando todos dormían, Pedro se sentaba cerca de la ventana. Miraba la calle con esos ojos que apenas veían. Buscaba figuras en las sombras. Esperaba campanas que no siempre venían. Una tarde, mientras pelaba papas junto a Elías, escuchó la historia. No fue una conversación directa. Elías hablaba como si pensara en voz alta, mientras cortaba vegetales con ritmo lento. Mencionó una niña. Su nombre era María. Vivió en las calles años atrás. Tenía 12 años cuando el invierno la alcanzó. Nadie la ayudó. Murió sola, una nochebuena, envuelta en un abrigo viejo, con una campana en la mano. Pedro no dijo nada, pero algo se tensó en su espalda.
Elías no dio detalles, solo esencial. Después de su muerte, algunos decían que la veían aparecer en noches frías, siempre igual, pequeña, silenciosa, señalando caminos. Pedro no necesitaba más. Volvió a mirar por la ventana esa noche. Luna estaba a su lado, apoyada contra su pierna. Afuera, la nieve caía de nuevo, y por primera vez, el niño no sintió el impulso de huir. Pensó en María, pensó en lo que una muerte podía dejar atrás, y cerró los ojos sin miedo. Los días se convirtieron en rutina. Pedro despertaba con el murmullo de voces en la cocina. Luna ya no dormía pegada a su pecho, sino cerca del fuego, tranquila. El calor ya no era un lujo, era una costumbre. Ayudaba más. Cargaba cajas, barría el patio, escuchaba historias. Algunas eran tristes, otras rabiosas, otras absurdas, pero todas tenían algo en común. Nadie había llegado allí por azar. Todos venían de alguna forma de abandono. Pedro empezó a hablar. No mucho, pero lo suficiente para contar lo básico, que antes veía, que tenía una familia, que... Todo se fue apagando, como las luces de una casa que se cierra una a una. Elena, una joven que colaboraba en el refugio, lo escuchó sin interrumpir. Le ofrecía tiempo sin presionarlo. A veces le leía en voz baja, otras veces simplemente se sentaba a su lado, acariciando a Luna como si entendiera que esa era la mejor forma de comunicarse con él. Un día, Elena le mostró una caja de madera. Dentro había un par de gafas gruesas, con lentes oscuros y pesados. Le explicó que habían sido donadas por una organización que ayudaba a niños con problemas de visión. No sabía si servirían, pero no perdía nada al probar. Pedro las sostuvo con manos temblorosas. Dudaba, no por miedo a ver, sino por temor a la esperanza. Se las puso. Al principio todo fue confuso, manchas, distorsiones, pero luego algo, una forma, un contorno, una figura, la luz de una vela proyectada en la pared. El rostro de Elena, con los ojos húmedos, podía ver, no perfectamente, pero más que en años. Sintió que el mundo volvía a tener bordes. Esa noche, subió al techo del refugio. No estaba permitido, pero nadie lo detuvo. Luna lo siguió. El cielo estaba despejado. Con esfuerzo, enfocando bien, pudo distinguir puntos brillantes, estrellas, como agujas en una tela oscura. Se sentó. Luna apoyó su cabeza en su regazo. Pedro respiró hondo. Por primera vez, no pensaba en escapar. Pensaba en quedarse. Los días se volvieron más largos. No por el reloj, sino por lo que traían consigo. Pedro ahora caminaba por el refugio sin sujetarse siempre de Luna. Sus pasos eran más seguros, su espalda menos encorvada, y en su rostro, de vez en cuando, aparecía algo parecido a una sonrisa. Las gafas no le devolvían la visión completa, pero le permitían leer rostros, ver sombras moverse, reconocer el contorno de un plato caliente. Todo eso, para quien había vivido entre manchas y oscuridad, era un renacer. Elías lo llevó a una clínica popular. Allí, un oftalmólogo confirmó que todavía quedaba algo por salvar. No mucho, pero suficiente para pensar en lentes adecuados, quizás algún tratamiento más adelante. Pedro no preguntó demasiado. Prefería ir paso a paso. Elena, por su parte, lo animaba a imaginar. Le hablaba de escuelas nocturnas, cursos comunitarios, gente que enseñaba sin cobrar. Pedro escuchaba en silencio. A veces asentía, otras no decía nada. Pero en su mente, por primera vez, comenzaban a surgir palabras que nunca se había permitido usar. Aprender, futuro, posible. Luna seguía siendo su eje. Dormía a sus pies, comía a su lado, lo acompañaba a todos lados. No necesitaban hablar. Su presencia era una certeza. Una noche, mientras pelaban zanahorias en la cocina, Pedro volvió a pensar en la niña, la de la campana. Ya no la había vuelto a ver, pero a veces, cuando el viento silbaba entre las paredes del refugio, creía oír el tintineo suave del metal. No decía nada a nadie, solo guardaba ese sonido como quien guarda un secreto propio. En el fondo, sentía que todo lo que había cambiado había comenzado con ella, con su mirada serena, con ese gesto mudo que lo había señalado hacia el norte, y con Luna,
que había decidido confiar cuando él no podía hacerlo. Años después, la ciudad seguía igual en muchas cosas. Mismas calles estrechas, mismo frío que mordía las esquinas en diciembre, mismas ventanas iluminadas con luces intermitentes que prometían calidez. Pero Pedro ya no era el mismo. Ahora caminaba erguido. Su ropa no era nueva, pero estaba limpia. Su andar era tranquilo. Luna seguía a su lado, más lenta, más gris en el hocico, pero con la misma lealtad de siempre. Había vuelto por una razón: el refugio, aquel que le dio una cama en su peor noche. Ahora era también su trabajo. Ayudaba a coordinar tareas, a recibir a los recién llegados. Su historia se repetía en otros rostros, y en cada niño que entraba con miedo, Pedro veía una parte de sí mismo. Nunca olvidó. Cada Navidad, regresaba a la plaza donde todo cambió, aquella donde la niña apareció por primera vez. Esa noche, como cada año, se sentó en el banco frente al árbol. Cerró los ojos, respiró el frío. El murmullo de la ciudad se desvanecía, y entonces lo oía, un leve tintineo, como una campana a lo lejos, como un susurro que cruzaba el aire. Pedro no miraba, no buscaba, solo sonreía. No necesitaba verla para saber que estaba allí. «Gracias, María», murmuró. A su lado, Luna movió la cola. Sus patas ya no eran firmes, pero su espíritu seguía entero. Juntos, se pusieron de pie y regresaron al refugio. Afuera, nieve comenzaba a caer de nuevo, cubriendo el mundo con su manto de silencio. Pero esta vez, Pedro no caminaba perdido. Caminaba con propósito, con historia y con una promesa: ser para otros lo que alguien, una vez, fue para él.